Shalom. En la escritura es muy común que en diferentes pasajes existan ciertas expresiones con las mismas palabras, lo cual implica que dichos pasajes están relacionados justamente por esas palabras que son comunes. Vamos a ver un ejemplo. La expresión kol basar, toda carne significa. Aparece en primer lugar en Breshit, Génesis capítulo 7, versículo 21, en el que dice que expiró toda carne. Esto fue por efecto del Mabul, del diluvio. Y la que encontramos en Yeshayahu, el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 23, en el que dice que toda carne vendrá a reverenciar al Eterno en el día de Shabbat y en luna nueva. También dice Kol Basar, y ahí se dice, refiriéndose a toda carne y sin distingos de religiones, situaciones sociales, etnias, etcétera, etcétera. Kol Basar es toda carne. Bien, en el tema que nos ocupa, en esta oportunidad, la palabra que nos habla acerca de la burla que hizo Ismael es la palabra Metzahek. Vamos a leer en la Torá, en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 21, versículo 9, donde dice, y Sara vio que se burlaba el hijo de Agar, la egipcia, la cual había dado a luz un niño para Abraham. Este versículo en hebreo dice así, Batere Sara et ben Agar, Amitzrit, Asher Yalda le Abraham Metzahek. Esta es la expresión, Metzahek. Bien, para saber lo que queremos especificar en esta oportunidad, es bueno que vayamos a diferentes pasajes en los cuales aparece la misma palabra, pero ya veremos que tiene diferentes connotaciones. El primero es en Shmot, Éxodo 32:6, en el que leemos que el pueblo ofreció holocaustos al becerro de oro y se sentaron para comer, beber y divertirse. Como sabemos, esto fue una abominación muy grande para el Eterno, y esta diversión en realidad era diversión con fines idolátricos. En la segunda oportunidad que aparece este texto, esta palabra, es Bereshit, Génesis 39, 17, en el que vemos que la esposa de Potifar acusó a Yosef de querer divertirse con ella. Esto implica básicamente inmoralidad sexual, porque ya vemos que esta mujer lo que quería era dormir con Yosef, y lo infamó después, etcétera. Él estuvo en la cárcel, pero este no es el tema de esta enseñanza. Entonces la segunda connotación que tiene este término es inmoralidad sexual. El tercero lo vemos en segunda de Shmuel capítulo 2 versículo 14, donde Abner le dice a Joab que sus jóvenes jugaran ante ellos con sus armas, y esto teniendo en cuenta los textos subsiguientes. En este caso, jugar con las armas podía traer consigo incluso que algunos de ellos pudieran morir. Entonces, el término en este caso lo que implica es muerte. De acuerdo con estas tres connotaciones, la burla de Ismael tenía que ver con, lo primero, diversión idolátrica. En otras palabras, Ismael quería desviar a Isaac de sus propósitos en cuanto al Eterno, porque el Eterno tenía propósitos con Isaac. El segundo, inmoralidad sexual, lo que de alguna manera implica, según bastantes opiniones de grandes estudiosos, la violación de Ismael a Isaac. Y el tercero, de acuerdo con lo que leemos en la segunda de Samuel, finalmente quería asesinarlo. O sea que en últimas Ismael en el fondo quería que los propósitos del Eterno no se cumplieran, porque asesinando a Isaac esto no podría ser así.
Estas tres cosas fueron las que vio Sara cuando le dijo a su esposo Abraham que Agar tenía que irse con Ismael porque él no podía heredar con su hijo Isaac. Sin lugar a dudas, aunque la Torá no lo dice, Abraham y Sara seguramente tuvieron alguna discusión, porque obviamente Ismael era el primogénito de Abraham. Esto derivó en que el Eterno mismo le dijera a Abraham que obedeciera, o mejor que escuchara, la voz de su esposa Sara. Y cuando esto sucedió, Abraham no tuvo más remedio que obedecer lo que dijo Sara, porque finalmente el Eterno le dio a entender que ella era quien tenía la razón. Esto fue lo que vio Sara y por eso no había otra alternativa para Abraham que sacar de su casa a la criada con su hijo primogénito, a quienes el Eterno por supuesto bendijo después en el desierto. Pero esto fue lo que vio Sara y por tanto fue necesario que la sierva con el hijo salieran de la casa. Entonces, algo que aprendemos de acá es que el idioma hebreo tiene una riqueza grandísima respecto de todo lo que el Eterno nos quiere decir. Entonces, no, una palabra no es solamente lo que está escrito en el diccionario, sino, de acuerdo con el contexto, puede implicar muchísimas cosas más. Y eso es lo que estamos viendo en este texto que nos ocupa hoy, en este tema. Es importante entonces que al menos conozcamos los fundamentos de la lengua hebrea, que es la original de la escritura, para que entendamos la riqueza que está inmersa detrás de todos los textos. De esta manera podemos entender en una manera más correcta lo que el Eterno tiene destinado para todos los que le seguimos. Espero que este modesto aporte haya sido de bendición para tu vida y te ayude más a seguir escudriñando la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres. Shalom.